Ahora que ya definimos la oferta agregada y dedujimos las fronteras de posibilidades de producción, tanto en el caso en que la- las funciones de producción eran lineales, como en el caso en que no eran lineales y que entonces la frontera de posibilidades de producción es cóncava eh, al origen. Acá veo que está mal esto, no es demanda agregada, seguimos en oferta. Vamos a pasar ahora sí a definir la demanda agregada. Para construir la demanda agregada, solo nos vamos a concentrar en las decisiones de consumo y vamos a dejar de lado el gasto de inversión para poder simplificar un poco el análisis y rescatar cuál es la intuición detrás de este modelo. Vamos a definir entonces a la absorción total, que es A, como el gasto en bienes transables y el gasto en bienes no transables. El gasto en bienes transables está determinado por el producto entre el precio y el consumo total en bienes transables y en no transables también. Y vamos a asumir también que las proporciones de consumo transable y no transable son iguales, o sea que el cociente entre ambas es fijo y esto nos permite decir que cuando la absorción aumenta o disminuye, tanto el consumo de bienes transables como el de no transables va a incrementarse o va a disminuir en una misma proporción. Si queremos graficar, o sea, todas estas simplificaciones que hicimos son las que nos permiten graficar a la curva, digamos, de consumo, de demanda agregada de esta manera. Es una línea de 45 grados. En el punto B vemos que el consumo de transables es igual al consumo de no transables. En el punto D también. Y en todos los puntos a lo largo de la curva el consumo será igual. Ya definidas la demanda agregada y la oferta agregada, vamos a proceder a encontrar el equilibrio en este modelo partiendo del caso en el que la oferta agregada es más sencilla. Hay un solo factor de producción, trabajo, y las funciones de producción están definidas de manera lineal, por lo que la frontera de posibilidades de producción también va a ser lineal con pendiente negativa. Esta es la frontera de posibilidades de producción y la superponemos en un mismo gráfico con la demanda agregada o la línea de consumo o absorción global. Tenemos que tener en cuenta dos relaciones claves para buscar el equilibrio. En primer lugar, que el consumo de bienes no transables en la economía doméstica solo es satisfecho por producción doméstica de bienes no transables. Recuerden que son bienes que no se pueden importar ni exportar, entonces todo lo que se demanda en la economía doméstica tiene que ser satisfecho con producción doméstica. Esto es una relación clave. Y por otro lado tenemos que el balance comercial va a estar determinado por la diferencia entre la producción doméstica de bienes transables y el consumo doméstico de bienes transables. Si la producción supera el consumo, va a haber un exceso de oferta que se va a exportar. Y si la producción es inferior que el consumo, va a haber un exceso de demanda que va a ser satisfecho con importaciones. En el caso de que el consumo supere a la producción de transables, entonces va a haber un déficit comercial. Y en el caso de que la producción supere al consumo, va a haber un superávit comercial. O sea que el saldo va a ser positivo en ese caso. Es lo mismo que vimos la clase pasada. Este sería el resultado de la cuenta de bienes y servicios de la cuenta corriente. Eh, o sea que también podría expresarse como X sub t menos M sub t, o sea, expo menos impo, y el resultado sería el mismo. Veamos qué pasa si nos ubicamos en el punto A. Los puntos clave de este gráfico son el punto A, el punto D y el punto E. Si nos ubicamos en el punto A, el consumo de bienes transables está determinado por C sub t en el punto A, mientras que el consumo de bienes no transables va a estar determinado por C sub n en el punto A. Recuerden la condición de equilibrio interno que nos dice que el consumo de no transables tiene que ser satisfecho por producción doméstica de no transables. Entonces lo que vamos a hacer va a ser trasladar este punto hasta la línea de la frontera de posibilidades de producción para ver en qué parte de todo este segmento se ubica la producción de la economía en este momento en particular. Y encontramos que la producción está situada en el punto B, donde
la cantidad producida de bienes no transables es igual a la cantidad que se consume de bienes no transables. Veamos qué pasa con los bienes transables. Los bienes transables se producen en esta magnitud, o sea, Q sub T en el punto B, que indica un monto mayor a la cantidad que se demanda en el mismo punto, ¿sí? Entonces esto nos indica que se produce más de lo que se demanda, por lo tanto hay un superávit comercial. Ahora, si nos trasladamos hacia el punto D, vamos a ver que pasa lo contrario. En el punto D se demanda C sub T de transables y se demanda C sub N de no transables. De vuelta, la condición de equilibrio interno nos dice que la producción de transables tiene que ser igual, la producción de no transables tiene que ser igual al consumo de no transables. Si trasladamos este punto hacia la línea de la frontera de posibilidades de producción, encontramos que la producción va a estar determinada por el punto F, donde se produce Q sub T de transables y Q sub N de no transables. La producción de bienes transables va a ser inferior al consumo doméstico de bienes transables. Toda esta diferencia va a estar cubierta por importaciones en este sector. Veamos qué pasa si nos trasladamos desde el punto A hasta el punto D, o si nos trasladamos de manera ascendente en la demanda agregada. Esto quiere decir si aumenta la absorción global. Si aumenta la absorción global, tanto el consumo de bienes transables como el consumo de bienes no transables va a aumentar en la misma proporción, porque habíamos dicho que los coeficientes C sub T y C sub NT estaban fijos. Un incremento en el consumo de ambos tipos de bienes se va a ver reflejado en un aumento en la producción de bienes no transables y en una disminución en la producción de bienes transables. Y veamos por qué. Dijimos que el consumo de bienes no transables solo puede satisfacerse con producción de no transables doméstica. Y además que la economía estaba en pleno empleo, con el trabajo como único factor productivo. Entonces, para que aumente, si aumenta el consumo de no transables, indefectiblemente tiene que aumentar la producción de no transables para satisfacer ese incremento en la demanda. ¿Cómo aumenta la producción? Con más trabajo en el sector. Pero para que haya más trabajo en el sector, tiene que haber menos trabajo en el sector transable. Y si hay menos trabajo en el sector transable, entonces cae la producción en ese sector. Entonces, resumiendo, decimos que un aumento de la absorción global implica un aumento en el consumo de ambos tipos de bienes, que se verá traducido en un aumento de la producción no transable y una caída en la producción transable. Bueno, y por último tenemos el punto E, que es el punto de equilibrio, tanto interno como externo. ¿Por qué? Porque la cantidad de bienes, la cantidad producida de bienes no transables es igual al consumo de bienes no transables, y por otro lado, la cantidad producida de bienes transables es igual al consumo de bienes transables, por lo que el saldo de la balanza comercial va a ser igual a 0 y eso implica un equilibrio externo. El punto A y el punto D, a diferencia del punto E, son puntos en los que convive un equilibrio interno con desequilibrio externo. En el punto A el equilibrio interno convive con un superávit comercial y en el punto D el equilibrio interno convive con un déficit comercial. Ahora que ya definimos el equilibrio en el modelo, vamos a ver o vamos a analizar una situación de endeudamiento externo y pago de esa deuda, ¿sí? Supongamos que una economía está consumiendo por encima de su producción. O sea que está endeudándose para poder sostener ese consumo por encima de la producción en el tiempo. De esta forma se va acumulando deuda. Sin embargo, la restricción presupuestaria intertemporal de los agentes, que no se ve en este gráfico ni en este modelo, pero no importa, lo que nos indica es que en algún momento la situación debe revertirse y el déficit comercial debe convertirse en un superávit comercial para poder afrontar el pago de esta deuda. Y vamos a ver que esta reversión desde un déficit a un superávit comercial va a tener un impacto en el patrón de producción interno.
A ver, la economía que yo les estaba describiendo estaba consumiendo en el punto D y estaba produciendo en el punto F. O sea que había un déficit comercial. Revertir la situación implica una disminución del consumo, o sea, consumir menos para poder pagar esa deuda. Si pasamos de un punto D de consumo hacia un punto B, se reduce tanto el consumo de bienes transables como no transables. Va a haber una caída en la demanda de ambos tipos de bienes y vamos a analizar qué pasa en cada uno de los mercados. En el caso de los bienes no transables, una menor demanda de bienes no transables va a implicar menor producción. O sea que se van a liberar puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo o estas personas van a estar desempleadas y van a trasladarse hacia el sector transable. ¿Por qué? Porque el sector transable, si bien también vio que su demanda doméstica había disminuido, puede colocar todo el exceso de oferta en el mercado internacional. Entonces la producción se va a trasladar al punto G. O sea, pasamos de un punto de producción F, donde se producía esta cantidad de transables y no transables, a un punto G en el que se produce una cantidad de transables mucho mayor y una cantidad de no transables mucho menor. El aumento en la producción de bienes transables va a estar sustentado por un incremento en la fuerza de trabajo en este sector, y ese incremento en la fuerza de trabajo en el sector transable se dio como consecuencia de una disminución en la producción de bienes no transables. Acá tenemos todas las conclusiones. Cae el consumo y el consumo afecta tanto al sector transable como al no transable. Los trabajadores del sector no transable pierden sus empleos, pero no así los del sector transable, porque aunque haya menos consumo doméstico, la diferencia entre el consumo y la producción doméstica se exporta. Los trabajadores desempleados del sector no transable empiezan a ser empleados en el sector transable, que coloca su exceso de oferta en el mercado internacional. Entonces, de este modo, el paso del déficit al superávit comercial para poder cumplir con las obligaciones de la deuda implica que se reduzca el consumo de ambos sectores, pero que aumente la oferta de bienes transables. Este modelo es muy simple porque en este caso el precio relativo de bienes transables en relación a los bienes no transables no se modifica, sino que nos trasladamos a lo largo de la curva de la frontera de posibilidades de producción, pero el precio no se ve modificado. O sea, hasta este punto no vimos nada relacionado al precio relativo de los bienes transables en términos de los no transables, o sea que las decisiones de consumo no estaban vinculadas a los precios relativos, y de hecho cuando pasamos desde el punto de producción F al punto G, en este caso el precio relativo se mantiene sin modificaciones. Para eso vamos a tener en cuenta el caso en que las funciones de producción no son lineales, entonces la frontera de posibilidades de producción es cóncava al origen. Ya vimos al principio, cuando llegamos a esta forma en la frontera de posibilidades de producción, que el precio relativo estaba determinado por la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. De vuelta vamos a partir de un punto en el que el consumo de bienes transables supera a la producción doméstica, entonces los agentes económicos están endeudados para poder financiar el déficit, es decir, un consumo de bienes transables por encima de la producción doméstica de bienes transables. Eventualmente este déficit va a encontrar un límite y va a requerir un cambio en la balanza comercial para lograr un superávit que permita afrontar las obligaciones de la deuda. Este ajuste tiene lugar a través de una caída en el consumo, que se logra, por ejemplo, por medio de un incremento en los impuestos que desincentiven el consumo, tanto de bienes transables como no transables. Cuando se da el ajuste, el consumo va a pasar del punto B al punto D, mientras que la producción va a pasar del punto A, en la frontera de posibilidades de producción, con el precio relativo de bienes transables asociado, a un punto E con un precio relativo asociado. Vamos a ver cómo se da el ajuste.
una reducción en el consumo de ambos tipos de bienes va a implicar en el mercado de los bienes no transables una caída de la demanda. Como cae la demanda, disminuye el precio. Entonces, al disminuir el precio de los bienes no transables, el precio relativo de los bienes transables, o sea, el precio de los bienes no transables disminuye acá abajo. El cociente aumenta. Entonces, la producción comienza a trasladarse desde el punto A medida que aumenta el precio relativo de los bienes, de los bienes transables hasta el punto E, donde el precio relativo es mayor que en el punto A y se llega a ese equilibrio porque el precio relativo de los bienes transables aumentó, lo que incentivó a los productores del sector transable a incrementar la producción. ¿Y cómo se incrementó la producción? Contratando a todos aquellos trabajadores desempleados del sector no transable como consecuencia de una caída de la demanda y de la producción en ese mismo sector. O sea, podríamos decir que la caída en el consumo de bienes no transables y la consecuente disminución de precios de bienes no transables, que se traduce en un aumento del precio relativo de los bienes transables, es la señal que indica a los productores en el sector transable que deben aumentar la producción. Y si bien el consumo de bienes, de bienes transables doméstico también disminuye, esto no es un problema porque recordemos que todo el exceso de producción de bienes transables va a ser colocado en el mercado internacional. Entonces acá tenemos la conclusión y cuál es el resultado del movimiento desde un déficit a un superávit comercial. Por un lado, se necesita una caída del consumo de ambos tipos de bienes. Por otro lado, hay una depreciación del tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque pasamos de un punto A un punto E, y pasar de este punto a este punto implica un aumento del precio relativo de los bienes transables en términos de los no transables, que va a estar determinado inicialmente por la disminución en el precio de los no transables como consecuencia de una menor demanda en ese sector. Recordemos que habíamos definido al tipo de cambio real como el precio relativo de los bienes transables en términos de los no transables. Entonces, va a haber una depreciación en el tipo de cambio real porque este es mayor, y va a haber un cambio en la estructura productiva interna porque pasamos de un punto de producción A donde se producían más bienes no transables que bienes transables, a un punto de producción E donde aumentó la producción de transables, pero cayó la producción de no transables. Ahora que ya definimos el modelo, vamos a ver un poco de evidencia y de realidad y cómo este modelo es muy útil para expresar o predecir ciertas cuestiones históricas que pasaron, como por ejemplo la crisis de 2001 en Argentina y una crisis que pasó en Islandia también en 2008. Es importante destacar que el modelo no solo sirve para analizar el impacto en la estructura productiva que surge como consecuencia de una decisión tomada por un policymaker para cambiar el saldo del balance comercial y pasar de un déficit a un superávit que permita generar los recursos para poder afrontar el pago de la deuda generada en periodos anteriores, sino que también nos sirve para analizar cuál es la modificación que se da en la estructura productiva de una economía como consecuencia de un corte abrupto en el financiamiento externo. Que esto es lo que vamos a ver ahora. El nombre es sudden stop, que la traducción es esto, es un corte repentino y ocurre cuando los inversores extranjeros dejan de otorgarle crédito a un país. Esta situación se manifiesta a través de un incremento importante en la tasa de interés internacional que el país enfrenta en los mercados internacionales financieros, y es lo que le impide poder acceder a financiamiento externo. Un sudden stop va a implicar que digamos que se corta el chorro de financiamiento. Supongamos que una economía viene manteniendo un déficit durante varios periodos financiado con deuda.
Un sudden stop implica que todos los inversores se retiran y que ese déficit ya no se financia más. Entonces, una situación en la que se consume más de lo que se produce domésticamente se vuelve insostenible. Esto lleva a una caída en el consumo. Y la caída en el consumo implica todo el mecanismo de ajuste que vimos anteriormente. O sea, cae el consumo de bienes transables y no transables. La caída en el consumo de bienes no transables implica una caída en la producción, y como hay menos oferta, como hay menos demanda de bienes no transables, cae el precio. La caída en el precio de los bienes no transables implica un aumento en el precio relativo de los bienes transables, que es la señal para los productores del sector transable para empezar a producir más y a contratar a todos los desempleados del sector no transable. Entonces se llega a una situación de equilibrio final en la que aumenta la producción de transables, disminuye la producción de no transables y hay una depreciación del tipo de cambio real porque aumenta el precio relativo de los bienes transables en términos de los no transables. Entonces, distinguimos tres consecuencias principales que se derivan de un sudden stop, que es el paso de un déficit a un superávit de cuenta corriente. Acá lo que hay que destacar de vuelta es que no es una decisión que toma un policy maker, sino que la relación con el mercado financiero internacional te lleva a pasar de un déficit a un superávit. Una contracción en la demanda agregada, de vuelta, no es como consecuencia de un aumento en los impuestos, por ejemplo, sino que es como consecuencia de que ya no te están financiando el déficit que venían financiándote hasta el momento. Y una depreciación en el tipo de cambio real. De vuelta, como consecuencia de la contracción de la demanda agregada, se observa una reubicación de mano de obra desde el sector transable. Esto está mal. Se observa una reubicación de la mano de obra desde el sector no transable hacia el sector transable de la economía. ¿Por qué? Porque el sector no transable produce menos porque hay menos consumo y menos demanda interna. En cambio, el sector transable, como puede ubicar el exceso de oferta en el mercado internacional, sigue produciendo y de hecho aumenta la producción porque hay una mejora en los precios relativos, hay una depreciación del tipo de cambio, lo que hace que a nivel internacional te vuelvas más competitivo y puedas vender más. Y bueno, esta predicción encuentra en realidad su respaldo en la realidad, que son en los casos que les comenté, en Argentina y en Islandia. Antes de pasar a mostrar lo de Argentina y lo de Islandia, es importante que tengan en cuenta que el ajuste en la realidad no se da automáticamente y que no es que todos los desempleados del sector no transable automáticamente van a tener un empleo en el sector transable, sino que se requiere muchas veces pasar por un periodo de desempleo antes de que la economía vuelva al equilibrio. No sé, un periodo de desempleo en el que los desempleados del sector no transable se capaciten para ser empleados en el sector transable y ese tipo de cosas. En la bibliografía hay un modelo keynesiano que muestra esta cuestión del desempleo por si quieren chusmearlo. Pero bueno, lo importante es esto que estamos viendo acá. Y bueno, vamos a ver el ejemplo de Argentina. Argentina en el 2001, con la salida de la convertibilidad, ya sabemos que eso terminó en un default y una devaluación. Entonces, ante esta situación se deteriora la confianza ante los acreedores externos. Entonces, se nos cierran los mercados. Como se nos cierran los mercados, el déficit dejó de ser financiado y pasó lo que predice el modelo. ¿Ven? En el 2001 hubo un aumento de la tasa de interés, o sea, un aumento en el riesgo país, digamos. Aumentó la tasa de interés internacional, entonces hubo un corte abrupto de financiamiento externo. Veamos qué pasa con el saldo de la cuenta corriente sobre el producto. Veníamos manteniendo un déficit hasta el 2000, en el 2001 superávit. Esto lo predice el modelo, pasar de un déficit a un superávit. ¿Qué pasó con el tipo de cambio real? Estaba en 1 por el 1 a 1. En el 2001 se devalúa y llega a casi 3,50. También lo predice el modelo.
Y por último el producto. Vemos que venía relativamente aumentando y de repente cae abruptamente. Y por último tenemos el caso de Islandia. De vuelta, entre 2000 y 2008 Islandia mantenía un déficit de cuenta corriente, lo cual supuso un incremento de la deuda externa. Lo que pasó en Islandia fue que en 2008 hubo un incremento del costo de seguro contra default, lo que redujo la confianza de los acreedores externos y de vuelta hubo un corte abrupto del financiamiento. Vemos acá, en 2008 se dispara la tasa de interés internacional, el déficit de cuenta corriente se convierte en superávit, el tipo de cambio real se deprecia, aumenta mucho y el producto, acá tenemos que empieza a caer. Y lo último que les voy a mostrar es el impacto sobre los sectores no transables. Tenemos arriba Argentina y abajo Islandia. Vean cómo cae la construcción, por ejemplo, en Argentina en el 2001. O sea que efectivamente se produce esta reubicación de trabajadores del sector no transable hacia el sector transable. Acá lo mismo, cae abruptamente. Y acá en Islandia también, en el 2008, caída abrupta y caída abrupta. Por lo que todos los ítems que predice el modelo encuentran su reflejo en la realidad.